en Efesios 2, en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Te los voy a leer de la nueva versión estándar revisada. En Efesios 2, del 1 al 3, leemos. Está hablando Pablo y dice, en cuanto a ustedes, dirigiéndose a los efesios, estaban muertos por sus delitos y pecados, en los cuales vivieron en otro tiempo, siguiendo el camino de este mundo. Efesios 2, del 1 al 3. Siguiendo al príncipe de la potestad del aire. Elegante el nombre del diablo. El espíritu que ahora opera en los desobedientes. Todos nosotros vivíamos también en otro tiempo entre ellos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, como los demás. Como humanos tenemos una naturaleza, la naturaleza humana, nuestra forma natural de ser. Es así como somos por naturaleza, como humanos sin Dios. Esa naturaleza es hacer la voluntad de la carne, es decir, actuamos de acuerdo a lo que nos manda el cuerpo y la mente, pero la mente sin Dios. Y la mente sin Dios piensa cosas sin Dios. Piensa muy lejos de cómo piensa Dios. La naturaleza humana tiene muchos aspectos negativos. La mente humana, la naturaleza humana, se opone a Dios, es enemiga de Dios. Tenemos un enemigo de Dios en nosotros mismos. Todos esos deseos carnales, ¿no? Y los malos pensamientos, todas esas cosas que están descritas en las obras de la carne, controlan la mente de las personas y la vida. Así es el humano, así es el ser humano sin Dios. Ustedes van a ver a los adolescentes hoy en día, cómo están siendo enseñados sin Dios. Y es terrible, estaba oyendo una noticia de los profesores quejándose de cómo los muchachos de 13, 14 años son muy corruptos en términos sexuales, por ejemplo. Sigue siendo pecado, eso no deja de ser pecado porque la gente ya lo ve natural. Pero es así como se vive. Y en los adolescentes más grandes y jóvenes adultos hay mucha maldad, mucha perversión, muchas ideas incorrectas, muchos pensamientos equivocados. Hace 2 sábados iba yo bien lindo para abajo manejando con toda la familia y ay, muchas gracias. Ay. Y llegando al final de la calle ya no pudimos pasar y nos tardamos un montón porque era la fiesta del orgullo, ¿no? El festival, no sé cómo le llaman, del orgullo. Están orgullosos de las cosas que son y que hacen, que están opuestas a la voluntad de Dios. Y había ahí ancianos incluso, exhibiéndose en su orgullo de esas cosas. Y así es este mundo. Así es este mundo. Y así, bueno, no tan así, pero así hemos sido nosotros en algún momento de nuestras vidas. Llenos de pecados, de algún tipo de pecado. Hay muchos pecados que hemos cometido en nuestras vidas. Y antes de ser llamados por Dios y de aceptar ese llamamiento, éramos rebeldes, éramos enemigos de Dios, éramos contrarios a Dios. Y así es exactamente como no debemos ser, opuestos a Dios. ¿Por qué somos así sin Dios? Porque entonces Satanás tiene el control de nuestras mentes. Alguien está en control.
Y cuando no aceptamos la voluntad de Dios para nosotros estar en control, bajo la guía de Dios, entonces el diablo sí tiene el control de nosotros y nos esclaviza. Nos esclaviza, abusa de las personas a las que controla. Como dice el viejo refrán en español, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Ahí anda la gente haciendo todo lo que el diablo promueve y termina mal. Termina muy mal. La humanidad entera es víctima de ese príncipe de la maldad. Víctima. El príncipe de la potestad del aire. Y así en el mundo en que vivimos, la desobediencia a las leyes de Dios son la norma. Si lo raro somos nosotros. Si lo normal es hacer lo que se opone a Dios. Dios dice, yo hago otra cosa. Pero nosotros no vivimos así. No vivimos así. En Romanos 8, Pablo habla un poquito más al respecto, en versículos 7 y 8. Dice, Romanos 8, 7, 8. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, es que tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Así vivíamos nosotros. Yo me acuerdo cuando la vida era no agradar a Dios. Ni pensaba uno en Dios, menos en agradarlo. Estaba uno ocupado en agradarse a uno mismo. Esa era la vida. Así éramos. Era imposible agradar a Dios. No podíamos agradarlo. Éramos enemigos de Dios. El pueblo de Israel se dio cuenta de esa imposibilidad de agradar a Dios, aunque se esforzaban por cumplir la ley de Dios. Fallaban, eran limitados, no tenían la capacidad por ellos mismos. Ese era el propósito del pacto del Sinaí, mostrar el fracaso de nosotros con nosotros mismos, aún teniendo las leyes de Dios. Porque cuando nos controla lo físico, lo material, esta parte nuestra sin Dios, somos enemigos, somos esclavos. Esclavos del pecado, esclavos del diablo. Esclavos del diablo. Al final del versículo que les leí, Efesios 4, 1, 2, dice, éramos hijos de la ira, igual que todos los demás, nosotros también. No voy a hablar de eso, pero de eso iba a hablar al principio, pero dije, no, esto se queda corto, pero solo voy a mencionar que hijos de la ira, hay dos interpretaciones en los comentarios que vi. Una es que hijos de la ira, es decir, que éramos personas cuya principal emoción era la ira y actuábamos con ira, con furia, lo cual tiene bastante lógica. Miren el mundo en que vivimos. Si es que todo el mundo está comprando armas y armas cada vez más y más grandes y más poderosas para irselas a lanzar al vecino. Si es que eso es todo menos amor al prójimo. Es la ira. Y la otra interpretación dice que es que todos estamos sujetos a la ira de Dios por causa de nuestra desobediencia. Entonces, por si leen comentarios y aparecen las dos versiones, ahí se pueden entretener un poquito. Pero éramos hijos de la ira. Ahora no, somos libres. Hemos sido liberados por Dios. Lo que sucedió con Israel en Egipto es lo que sucedió con nosotros en nuestras vidas, con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Hubo una guerra en nuestro ser, en nuestra mente. Aparece Dios y empezamos a combatir todo lo que somos, todo lo que hemos sido. Y tomamos el camino de Dios y Dios nos libera milagrosamente. Y ahí seguimos, en ese milagro con Dios. Dios vive en nosotros, dentro de nosotros. Y eso es real. Eso es real. No es una calcomanía para poner en la refri.
Dios vive en mí, ahí está en la refri. ¿Y qué adentro de la refri vive? Porque en la refri la ponemos. Es real. Dios vive en nosotros, lo sabemos bien. Es por eso, por lo que estamos en este proceso de transformación. Curiosamente no se enseña tanto el proceso de transformación, sino solo aceptar, vivir, aplicar hasta cierto punto, y todo está bien. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia habla de metamorfo. Metamorfo es una palabra de la que viene el español metamorfosis. Y aparece 4 veces en la Biblia, 2 veces en los evangelios. 2 veces en los evangelios refiriéndose al episodio de Jesús, que ahí en las Biblias traen subtítulos y dice la transfiguración de Jesús. Cuando estaba en el monte de los olivos y aparecieron Moisés y Elías y se transfiguró. Dice. La palabra no es transfiguró, la palabra es él se metamorfó. Hizo metamorfosis inmediata, total, ahí. ¿No? Y los discípulos se quedaron, ¿qué es esto? ¿Qué? Metamorfo. Luego Pablo lo usa 2 veces más, ya no aplicado a Jesús, sino a nosotros. Ese metamorfo, esa metamorfosis. Ese es el proceso en el que estamos. Ese es nuestro proceso de vida. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12, versículo 2. No solo presenta el término metamorfosis, sino que hace una oposición entre 2 términos y entre 2 estilos de vida. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La palabra griega para transfórmense es metamorfo. Ustedes deben hacer metamorfosis. Eso les está diciendo. La palabra ya la conocen porque existía, pero también se aplicó al episodio de Jesús, cuando Jesús estuvo en vida humana. De metamorfo deriva obviamente metamorfosis. Y esta palabra implica una transformación profunda, total, en la que uno comienza haciendo una cosa y termina haciendo otra completamente distinta. Completamente distinta. Es un cambio de forma o de naturaleza, dice el comentario. Y se usa para describir un cambio que ocurre de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Curioso. Curioso. Los cambios desde adentro hacia afuera son densos, fuertes, sólidos, duraderos. Y Pablo está contrastando en estos versículos. Si ustedes ven, dicen, no se conformen, transfórmense. Tiene la transformación versus la conformidad. Y pone, conformarse a este mundo. Y la palabra conformarse viene del griego, la palabra en griego que usan ahí es sistematizo, es como sistematizar. Tener un sistemita. Ya aquí está, de 8 a 5, de lunes a viernes, mínimo esfuerzo, vacaciones pagadas. Eso es un sistema, un sistematizo. Implica adoptar una forma externa sin un cambio interno. Es decir, tenemos cambios de apariencia, pero no de esencia. Ya voy retrocediendo al otro sermón desde como 1 año, la apariencia y la esencia. Tenemos cambio de apariencia, pero no de esencia. Es lo que el sistematizo, es lo que Jesús le criticaba a los escribas y fariseos. Ustedes son como los sepulcros blanqueados.
por dentro blanquitos y ahí dice una plaquita peleando una buena batalla y tiene su florecita y por dentro está un muerto podrido. Y es así como es una persona que hace sisquematizo, porque no hizo metamorfo, sino sisquematizo. Es como metamorfo hecho en China, ¿verdad? No sirvió. Se parece, pero no sale igual. Implica adoptar una forma externa sin un cambio interno. En cambio, transformarse o metamorfo implica un cambio genuino, estoy leyendo de un comentario bíblico, un cambio genuino y profundo que se origina en el interior y entonces se manifiesta externamente. Aquí vemos, digamos, la diferencia entre religión y caminar con Dios. Cuando uno camina con Dios, uno se va pareciendo a Dios. Desde hace un tiempo ya vienen diciendo que nos parecemos mucho a las 5 personas con las que más nos relacionamos. Y si Dios es la con la que más nos relacionamos, nos parecemos mucho a Dios. Está bonito. Pero si hay otros 5 antes que Dios, es un problema. La religiosidad, que es lo propio de la religión, cuando hay una religiosidad, nos hace diferentes exteriormente. Vemos en varias religiones dentro del cristianismo tradicional que usan ropas especiales, prendas especiales, la ropa interior sagrada, y amuletos y collares y escapularios y esas cositas para rezar, rosarios, ¿no? O ropas propias para tal religión, no solo en el cristianismo, usos, ritos, fiestas, ¿no? Las procesiones, por ejemplo, comenzaron en Babilonia. Esas procesiones que aparecen en las católicas, así salían en Babilonia, cargando sus grandes dioses y por todos lados. Y era lo mismo, es un rito, es una expresión externa, pero la vida no cambia. De la piel para adentro seguimos siendo la misma persona, no cambia. Porque el sistematizo no produce cambios en la persona, son los superficiales. Por eso es que las personas no mejoran con el paso del tiempo. Ahora, cuando llevamos esto adentro de la iglesia de Dios es cuando está el problema. Porque los romanos no está escrito para todo el montón de romanos que había en Roma, está escrito para la iglesia de Roma. Les está diciendo, no hagan sistematizo, hagan metamorfo a los romanos de la iglesia. Es decir, es posible que nosotros en la iglesia dejemos de lado la transformación, la metamorfosis que debe estar sucediendo y en algún momento nos torzamos hacia la apariencia de las cosas. Aparentamos que somos, ¿no? Pero en realidad no somos. Es como tener un documento falso. Así aquí dice, yo soy Juan Pérez. Alguien estaba trabajando con mi documento de profesor, por ejemplo, le contaba esta semana en familia, y resulta que yo tengo más de 20 años de experiencia ya de profesor en un instituto, y es otra gente trabajando con mi documento. Se pone como que soy yo, pero no soy yo. Bueno, si me van a dar pensión, sí soy yo. Es la diferencia entre lo que solo nos toca por fuera y lo que nos transforma desde dentro. El camino de vida de Dios no es esquematizo. No es el propósito de Dios. Es metamorfo, porque nos transforma en Jesús. Y uno dice, no, así es demasiado grande Jesús para que. Pero así dice Dios, así dice la Biblia. Puedo creerlo o no creerlo, pero es lo que la Biblia enseña.
No solo en Jesús, en el Padre mismo. Somos como ellos. Desde el principio, desde la creación, a imagen y semejanza. Pero en versión de barro, de muñequito, así como hecho en hilo vasco. Pero se distingue lo que somos. Y desde ese punto, ese es nuestro punto cero, desde ahí hasta la plenitud de las cosas. Como ellos, la plenitud de la imagen y semejanza. Y entonces cumplimos el propósito para el que fuimos creados. ¿Ustedes creen que le caemos tan mal al diablo por puro gusto? Que somos como Dios, somos como el Padre y como Jesús. Y Él no. Estamos en el proceso de metamorfosis, pasando de ser humanos a ser como Dios mismo. En el cristianismo tradicional, decir eso es incluso considerado blasfemia. Pero es lo que Dios dice. Es lo que la Biblia enseña. En ese proceso estamos. Alguien enseñó hace como 25 años. Somos perfectos. Ya somos perfectos. Somos los perfectos. Estamos en un proceso que no ha terminado. Seguimos en él en cada momento de cada día del resto de nuestras vidas. Del resto de nuestras vidas. Pero no es un proceso automático. No es un proceso automático que implica, bueno, no hago nada y va a suceder. Y yo no hago nada. No, implica esfuerzo de nuestra parte. Esfuerzo de nuestra parte. Pablo, algún deporte debió practicar, porque ponía muchos ejemplos del deporte. Él decía, el atleta no se esfuerza en vano. Se esfuerza y se fortalece y puede hacer cosas que la gente que no lo hace no es capaz de eso. Y él decía, así debemos hacer nosotros, pero espiritualmente. Pero espiritualmente. Es un esfuerzo personal. Pero eso ya lo sabemos bien porque todo el tiempo se nos motiva a eso. Sabemos muy bien que debemos tener una participación activa e intensa en educación. En educación, hace como 120 años decían que estaba el concepto de la tabula rasa, o sea, del pizarrón en blanco, dicen, aunque tabula es mesa, pero el que está vacío, el pizarrón así vacío, como este que está aquí, y que el profesor va escribiendo en ese pizarrón, y el pizarrón es la mente del alumno, y entonces el alumno se va llenando. Ese es el concepto de transmisión del conocimiento. Y el alumno está ahí pasivo, y las virtudes deben estarse sentado, callado y quieto, niño. Así me decían a mí a cada rato, porque yo no era bueno para eso. Sentado, callado y quieto, niño. Pero sentado, callado y quieto no se aprende con Dios, ¿no? Es haciendo, es pensando y actuando, es luchando contra lo que se opone a Dios y venciendo. Sentado, callado y quieto. Pero un niño, si los niños están sentados, callados y quietos, están enfermos. De eso nos habla el versículo anterior al que leímos en Romanos 12. Romanos 12:1, se los voy a leer. Así que, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. El contexto de este versículo es que podamos hacer metamorfosis y no se esquematizo. Es que falta hacer algo. Esto hay que hacerlo. En el pacto de Sinaí había sacrificios de animales. Vacas, ovejas, cabras y palomas, pichones.
Eran ofrendas para agradar a Dios. De ahí viene el concepto de sacrificio vivo, ¿no?, del que habla Pablo. La iglesia entendió esto porque es el antecedente. Así nos ofrecemos a nosotros mismos. Revisemos, les voy a leer un poquito la norma general. No se les voy a decir dónde está en Levítico 1, ¿saben? Pero no les voy a decir los versículos porque voy saltando de pedacito en pedacito para hacer un resumen. Dice Levítico 1, comenzando en el 2. Es un poco la norma para las ofrendas vivas. Dice, habla a los hijos de Israel, dice Dios a Moisés, y diles que cuando alguno de ustedes presenta una ofrenda al Señor, la ofrecerá macho sin defecto. Es decir, tenía que ser perfecto. Y degollará al animal en presencia del Señor. Y los sacerdotes ofrecerán la sangre rociándola. Y se encenderá fuego sobre el altar. Y ahí se va a quemar la parte del animal que se quemaba. Y dice, es un holocausto. Una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Claro, no vamos a hacer que cuando venga el ministro que nos degolle, porque que nos haga ofrenda, ¿no?, ni nos vamos a hacer quemar al fuego. Y cuando uno lee cómo mataban a los pajaritos, era peor. Y le arrancarás la cabeza. Y lo exprimirás la sangre a un lado del altar. Y era sanguinario eso. Para nosotros era abrumadoramente violento. Muerte, 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 muerte. Tipificando nuestras muertes y el sacrificio de Jesús por la muerte de todos. Pero ahora dice Pablo, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros pensamientos, esos son nuestros, debemos trabajar en la perfección de la ofrenda que somos, en nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros pensamientos, como los animalitos de las ofrendas. Porque Dios también los acusa, diciendo, me dan la coja, la tuerta, la perniquebrada, la sarnosa, teniendo animales sanos en sus rebaños. Pero nosotros tampoco debemos ser ese tipo de ofrenda, tuerta, coja, perniquebrada, sarnoso. Tenemos que limpiarnos para hacer una ofrenda agradable a Dios, ¿no? Es un punto para que la metamorfosis suceda. Vamos siguiendo el camino de Dios fielmente. Y así es que somos santos y agradables a Dios. La Reina Valera actualizada dice, ese es nuestro culto racional. Y ese es. La traducción en lenguaje actual lo traduce mejor. Dice, esa es la forma correcta de adorar a Dios. Esa es la forma correcta de adorar a Dios. Y es entonces, cuando así hacemos, es que podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Porque los pensamientos de Dios y los pensamientos humanos, naturales, sin Dios, son muy distintos. Todos estamos pensando en por qué mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Todos conocemos esos versículos famosos. Pero cuando nos acercamos a Dios, nuestros pensamientos y los de Dios van siendo más similares. Vamos adquiriendo los pensamientos de Dios. Es entonces cuando podemos comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No antes, no sin este proceso. Por eso es que Dios dice, y yo me lo pienso, será, quizás. Pues que sí, pues que no, como dicen en México. Pues que sí, pues que no. Pero cuando hacemos esto, entonces vamos renovando nuestro entendimiento. Esos son términos bíblicos, pero la renovación del entendimiento en educación quiere decir que nuestro aprendizaje va aumentando, ¿no? Hay una teoría de los círculos concéntricos, es decir, un círculo y otro, y otro, y otro, y otro.
haciendo más grande nuestro entendimiento. Lo que entendíamos al principio era pequeñito. Y después dio otra vueltita el entendimiento y otra, y otra, y otra, y ahora una pelota así de entendimiento. Seguimos creciendo y se sigue renovando. Y cada vuelta que da en el proceso de aprender que tenemos, nos va renovando el entendimiento. Pero si yo estoy sentado, callado, quieto y esperando que me escriban en la frente o en la cabeza, no va a suceder. Y lo que voy a tener es esquematizo. Bien lindos, todos sentaditos, callados, quietos, ¿no? Y cuando dice el profesor, sí, señor. Y a la hora del examen, cero. Porque no hay aprendizaje. Vamos a ver. No vivimos en nuestra zona de comodidad, ¿no? De estar tranquilos, de hacer el mínimo esfuerzo. Hay países en los que la gente quiere trabajar 2 horas por semana, no al día, por semana, ¿no? O si acaso hay trabajar lunes, martes, para que de miércoles a domingo puedan andar de fiesta. Solo ganar lo suficiente para la fiesta. Y van a ver los países, son pobres, y la gente es pobre. Y todos son haraganes, ¿no? Y exigen sus derechos, pero no les hablen de sus responsabilidades, porque ¿por qué? Es la apariencia de las cosas la que surge, pero no hay cambios, no hay progreso, ¿no? Es conformarse y transformarse. Es un versus ahí, sistematizo versus metamorfo. En nosotros hay tentación de relajarnos un poco, tomarlo más tranquilamente, ¿no? Y hay una hamaca, hay una bebida fría, hay una buena película en la tele y me quedo ahí. Y no hago esfuerzo. Es que ya hice bastante. Y eso le pasó a Éfeso. Y se nos está diciendo Pablo. Y como 30 años después, ya les había pasado. Conformarse es destruir el proceso de metamorfosis. A los corintios les dijo Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Eso está en 2 Corintios 5:17. Es curioso en la Biblia, Dios a veces llama las cosas que aún no son como si ya estuvieran completas, ¿no? Son nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Llama completo a lo que aún está en proceso. Así como aquí. Porque Él no es porque nos esté vendiendo y que esto le va a quitar el cáncer y es un chocolate, sino que es porque Él puede ver más allá de las limitaciones nuestras. Yo solo puedo ver el aquí y ahora, imaginarme un poco el futuro y decir, ay, si tan solo no tuviera estos pecadotes que tengo. Pero Él nos ve y ve todo lo que podemos lograr, lo que podemos llegar a ser. Ve la plenitud de nuestras capacidades, porque Él nos creó y nos llamó y nos inundó de sí. Él puede verlo. Y esa es la razón por la que llama las cosas que no son como si ya fueran. Él llama con nosotros. Con los eventos es todavía más fácil. El Apocalipsis está escrito. No ha pasado, pero va a pasar, así como está escrito. Dice Pablo, somos nuevas criaturas. Y lo somos porque estamos en Cristo. La criaturita que éramos antes era una criatura sin Cristo. Era otra criatura. Ahora somos una con Cristo. Somos nuevas. No estamos plenos, pero somos una criatura nueva. Desde que estamos con Dios. Desde que Dios está con nosotros. Hay un pacto que hacemos
y entramos a ser una persona nueva. Y si lo pensamos un poco, es que somos el cuerpo de Cristo. Lo que dice la Biblia, somos el cuerpo de Cristo. Y eso no debemos olvidarlo. Y tampoco es una frase bonita para tener así en una camiseta, somos el cuerpo de Cristo. Ni para poner en la sala de la casa. Ahí voy yo a un cajero, a una gasolinera, a un cajero, y tiene la Biblia abierta ahí en la caja. Digo, ¿y para qué tienen la? Ah, para que no nos asalten. No solo compre un vigilante. Lo tienen de amuleto. Pero no es así como somos el cuerpo de Cristo. Somos de veras el cuerpo de Cristo. Somos de veras el cuerpo. Es una realidad. Eso somos. Y en ese sentido, nuevas criaturas. Poco antes éramos cuerpo de Cristo. Pero lo empezamos a hacer desde que tomamos el pacto con Dios. Venimos a la iglesia y la iglesia como un todo es el cuerpo de Cristo. Por eso unos somos parte de los otros. Por eso es que cuesta. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros. Porque eso de pelarnos vivos unos a otros es fácil. Es parte de la naturaleza humana, pero es difícil amarnos unos a otros, pero somos parte de lo mismo. Somos parte de lo mismo. Cristo resucitó, ascendió al Padre, está en su trono a la derecha de Dios, pero su cuerpo está en la tierra. Algo de eso se dijo en el último sermón. En cierto sentido, Cristo sigue en la tierra, a través de su iglesia. Nosotros aún somos de carne y hueso. No hemos muerto y resucitado como Él. Aún no somos plenamente lo que seremos. Pero hay algo que sí somos, ¿no? Algo distinto de lo que éramos. Lo que pasa es que nos cuesta verlo, nos cuesta dimensionarlo. Tenemos que a veces recibir ayuda para poder dimensionar las cosas. Somos una nueva criatura, vivificados por Cristo, que es la cabeza del cuerpo, del cual formamos parte. Es más fácil leerlo que entenderlo. Y es más fácil entenderlo que aplicarlo. Pero cuando lo aplicamos, entonces se produce la transformación. El otro versículo donde aparece metamorfo está en 2 Corintios 3:18. Vamos ahí. 2 Corintios 3:18. Aparece también metamorfo y también está traducido transformados. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Somos metamorfo, es decir, hacemos metamorfosis de gloria en gloria en la imagen de Dios, como por el Espíritu del Señor. Curioso que diga que vivimos como mirando cara a cara a Dios. En el Antiguo Testamento, el que miraba cara a cara a Dios era Moisés. En Éxodo 33:11 dice que Dios hablaba con Moisés, ¿no? Y ahí se echaban su cafecito y hablaba del Señor con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Así hablaban. Moisés no lo sabía, pero su rostro brillaba por esa causa. Brillaba. Y en Éxodo 34, en el versículo 29, dice que Moisés descendió del monte Sinaí, ahí bien contento, descendió. Y no sabía que la piel de su cara resplandecía por haber estado hablando con Dios.
Así hablamos nosotros con Dios cara a cara, como Moisés. Cara a cara. Como un padre habla con su hijo. Mis hijos cuando me quieren hablar, no se arrodillan allá en el cuarto de ellos y por teléfono, Padre mío, estás allá abajo. Se comunican conmigo directamente, cara a cara, ¿no? Y nos abrazamos y nos queremos y bromeamos. Es la forma en que hablamos. Así habla Dios con nosotros. Tenemos acceso al Padre, tenemos ese acceso. En ese tiempo no había acceso al Padre. Ni siquiera sabían que hubiera un Padre. Lo que sabían era que Dios se llamaba YHWH. Así como Yahweh. Por pronunciarlo decimos Yahweh. Pero estaba lejos, a 2 millas, a 3.2 kilómetros de distancia de ellos. Así estaba de cerca. Somos el pueblo de Dios. Allá está. No me acerco porque me da miedo. Pero nosotros no, hablamos cara a cara con el Padre. Mientras más estamos en la presencia de Dios, hablando con Él, más nos brilla el rostro como el de Moisés, más brillamos en este mundo. Es el resultado de hablar con el Padre. Más brillamos a los ojos de todos. Así como la carita de Moisés. Porque invisibles no somos. Y no tenemos por qué serlo, ¿no? La iglesia adquirió el hábito de esconderse. Es que cuando venga la persecución no nos van a ver porque estamos escondidos. Si es que Dios es el que nos va a esconder si Él quiere, y si no, pues vamos a morir por mucho que nos escondamos. Dios nos manda a ser luz del mundo. Y dice, no, nadie enciende la luz. Miren que las luces están aquí en el techo, no están debajo de las mesas. Hay un propósito para la luz, iluminar. Parte de nuestra vocación es ser luz en este mundo lleno de tinieblas. En contacto con el Padre, comenzamos a resplandecer. Pero ¿cómo lograrlo si no estamos en la presencia de Dios? Pero nosotros estamos más allá del nivel de Moisés. Más allá. Porque Moisés subía al monte Sinaí a estar en la presencia de Dios. Pero nosotros tenemos la presencia de Dios en nosotros, dentro de nosotros, permanentemente en nosotros. Nosotros y Dios nos estamos volviendo una misma cosa. Por eso dice, somos transformados de gloria en la misma imagen. Es como que los círculos concéntricos. Hay una gloria, y hay más gloria, y más gloria, y cada vez hay en nosotros más gloria de Dios. La gloria no es para nosotros, la gloria es para Dios. Porque la gloria que resplandecemos es la de Dios en nosotros. Es la que Dios nos está dando. Esto se logra por el Espíritu Santo en nosotros. No hay Espíritu Santo. No hay presencia, no hay gloria, no hay acceso. Y ahí aparece también la figura del espejo. En un sermón que oímos hace poco, no sé si solo es de lo que he traducido, se trabajaba con la imagen del espejo, de por qué el espejo, de cómo eran los espejos. Dice, es como si miráramos a Dios en un espejo. Dice, todos nosotros mirando a cara descubierta o cara a cara, dicen otras versiones, como en un espejo la gloria de Dios. Y la imagen es extraña. Dice que yo agarro el espejo y miro a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Pero cuando uno va y se pone enfrente de un espejo, lo que ve es su reflejo. Curioso. Uno mira su propio reflejo, pero nosotros vemos la gloria de Dios, porque eso se refleja en nosotros. Es una figura complicada que usa Pablo. Hay un espejo, y en el espejo podemos ver
pero no nos vemos a nosotros mismos, sino a Dios en nosotros. Y también nos sirve para ver lo que está mal en nosotros. Porque de este lado estamos nosotros, del otro está Dios. Y hay una deficiencia de nuestro reflejo con respecto a la gloria. Y ahí vamos puliéndonos. Pero vemos a Dios en nuestro reflejo. Porque la metamorfosis, el metamorfo sigue avanzando. Sigue avanzando. La nueva criatura sigue transformándose. Sigue transformándose. Acercándose cada vez más a su plenitud. Es como en el embarazo. Está el óvulo y el espermatozoide. Dos cosas separadas. Cuando se unen, forman un cigoto. Ya clase de biología estoy dándole. Y ese cigoto va desarrollándose. Es un bebé, es una nueva vida, es una nueva criatura. Mi cuerpo, mi derecho, dicen hoy las mujeres. Pero no es su cuerpo, no tienen derecho, es otro cuerpo. Es una nueva criatura en proceso. Es una nueva criatura y se está desarrollando. ¿No? Y le van tomando, ¿cómo se llaman esas cosas que hacen? Ultrasonografías y ahora hacen ecosonografías y sale allá muy bonito, el niño está posando y se mira el desarrollo que va teniendo. Y cuando llega el momento de nacer, entonces es la plenitud, donde ya la criatura surge plena. Todos los pachillas sirven cuando nacen, pero ese es otro cuento. Pero es una criatura plena, ¿no? Absoluta, completa. El animal más famoso por su proceso de metamorfosis, quizás es la mariposa. Hay otros que hacen metamorfosis, pero las mariposas son bien bonitas, son bellas, ¿no? Son las plumas, las alas, ¿no? Son unos animales hermosos de ver. Revolotean y son bonitas, son hermosas. Hay de muchos colores, de muchas formas. Hay unas que son gordas y cafés, que no son tan bonitas. Pero todas son pacíficas y son elegantes. Y las mariposas no muerden, no pican, no transmiten enfermedades. A veces asustan porque uno las mira y tienen ojitos feos. Pero sí sirven mucho para la polinización. Son animales especiales. Son animales bellos. Y a mí me gustaba ver los reportajes sobre las mariposas monarcas, se llaman, que vuelan desde Estados Unidos, Canadá, llegan hasta México. Pero antes de ser mariposas eran gusanos. Eran gusanos. Algo así es nuestro proceso. No es que seamos gusanos, pues, pero somos imagen y semejanza de Dios. Es una versión limitada de nuestro proceso, pero cuando iniciamos somos una cosa pequeñita, limitada. Aunque somos imagen y semejanza de Dios desde la creación, como les dije, pero en versión de barro, en chiquito. Como cuando yo jugaba la guerra de chiquito con soldaditos de plástico. Uno, son soldaditos, ¿no? Nadie dice, esto es un caballo, es un soldadito con su armita y todo, ¿no? En Salmo 22:6, David se compara con un gusano, ustedes saben, ¿eh? Le dice, hombre no soy sino un gusano, hasta cantamos eso. Hombre no soy sino un gusano, eso. Yo soy gusano, ¿sí? Dice, yo soy gusano, no soy hombre, porque sentían su condición tan baja, tan miserable delante de Dios. Tan poca cosa. Luego este salmo se aplicó a Jesús. Y Jesús llega a sentirse también como un gusano despreciado en sus momentos finales de tortura y muerte. No es que empecemos como gusanos, pero en realidad somos cositas frágiles, pequeñitas, que no van a pasar de ser gusanos si Dios no interviene para que la metamorfosis se produzca.
Nuestra forma final, la plena, esa la conocemos bien, pero bien, porque está en Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice que vamos a llegar hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otras versiones lo dicen en lenguaje más actual, digamos. La Dios habla hoy dice hasta la plena madurez de Cristo, como si lo que fuéramos a alcanzar es la madurez y no la forma espiritual, porque ellos dicen, no, eso es blasfemia, no podemos ser como Cristo. Hasta que alcancemos, dice la Biblia para Hispanoamérica, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Pero la traducción en lenguaje actual dice, seremos perfectos como lo es Cristo. Seremos como Cristo. Aún nos falta trabajo, dedicación, entrega, sin perder el entusiasmo, sin pereza, sin miedo, ni cansancio. Es un poquito como ir a la escuela. El primer día de escuela todos van bien contentos porque van a estrenar mochila y cuaderno y a la semana ya no, tengo 40 tareas que hacer. O como los que van a la universidad y sufren. Y son las 12 de la noche y ya casi termino, solo me faltan 3 horas. Y dice uno, bueno, yo voy a dormir por vos, no te aflijas. Voy a dormir por los dos. Sufren, pero avanzan y terminan y ya cuando están con el título ya sienten, ay, qué alivio. Pero el proceso hay que vivirlo. Nuestro momento del título es en la resurrección, ¿no? Con vestidito blanco. Pero para mientras hay que trabajar, hay que completar esa metamorfosis. Tenemos cositas que hacer. Aún no hemos llegado a la meta. Otra vez Pablo, el que habla de las metas. Dice, debemos correr la carrera. Se me hace que Pablo corría de joven. Mucho habla de eso. Él nos motiva en Hebreos, bueno, nos motiva el libro de Hebreos 12:1, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús. Jesús es la meta, porque así como es Jesús ahora, así vamos a ser. No hemos llegado, Él es la meta y seguimos corriendo. Y los que hemos corrido, a mí no me gusta correr, porque sí me gusta. Pero de repente faltan varios kilómetros, ¿no? Y la mente quiere, pero las piernas. Y uno tiene que seguir y tiene que seguir y tiene que seguir. Y ese sentimiento es feo hasta que uno dice, piensa en la meta. Piensa en la meta, lo que quiere lograr. Entonces uno corre. Y así corría yo 10 kilómetros antes allá en Belice. Ay, hay un contrapeso que tenemos en este proceso de metamorfosis. En educación se llaman entornos de aprendizaje. Por ejemplo, estamos aquí en este salón, con luz, con aire acondicionado, sentados cómodamente. Es un entorno de aprendizaje. Es un entorno de aprendizaje. Hay contrapesos, hay elementos que interfieren en nuestra sociedad. Y son los medios, los entornos en que nos movemos. Por ejemplo, en la colonia donde vivimos, en el lugar donde vivimos, en el trabajo, en el lugar donde estudiamos, con los amigos, las redes sociales. Son entornos que están ahí, en los que nos movemos. El problema es que pueden empujarnos al pecado. Pueden empujarnos al pecado. Uno piensa que yo estoy firme. No, pero mire bien, el que piensa estar firme no caiga. El pecado
Dice, fácilmente nos enreda el pecado, dice. Cuando yo era pequeño, ya hace un montón de años de eso, cuando yo era pequeño, mi abuelo tenía una finquita de café. Y en las fincas de café hay tarántulas. Entonces con otros primos nos íbamos a cazar tarántulas. Y cazábamos tarántulas. Las cazábamos y empezábamos la cacería mascando chicle. Ya cuando el chicle estaba bien mascado, lo estirábamos y lo poníamos al final de un palito. Y ahí donde estaba el hoyo de la tarántula, lo metíamos el chicle. Y entonces sentíamos que se movía el palito y todo, y entonces lo saco. No, todavía no, espérate. Y ya dejábamos que se moviera más y entonces jalábamos. Y ahí venía la tarántula, enredada en el chicle. Miren que con las leyes que hay ahora me metieran preso por estar haciendo. Pobrecitas las tarántulas. Pero así, cuando leí esto pensé, es como las tarántulas cuando las cazaban con chicle. ¿No? Así es de fácil que nos enreda el pecado. La tarántula toca el chicle, ¿no? Y lo ataca. Y con una pata, y para despegarse se pone la otra, y después tiene todas las patas pegadas, y cuando uno lo saca es una chibola llena de chicle, y se muere la pobre tarántula. Es una cosa mala. Si tienen hijos no nos van a hacer eso. Yo porque ya me va a pegar mi mami, hoy que ya se dio cuenta. No somos tan hábiles contra el pecado. Nuestra mejor arma contra el pecado es alejarnos del pecado. Porque si nos acercamos y nos enredamos en él, vamos a terminar como la tarántula. Sí, lástima que no había teléfonos inteligentes en ese tiempo, había tomado una foto para tenerla. Pero, pobrecita, así vamos a terminar. Un día hace poco Noé me preguntó, así me dice, ¿cuál es la mejor manera de vencer a un tigre? Y el Sansón que lleva uno adentro sale y dice, y comencé a pensar en todos los golpes mortales de artes marciales. Pero Noé me dijo, no, contra un tigre, si yo le pego mi mejor golpe mortal a un tigre, se va a alegrar de que es picante la comida. Chilosita esta comida y siempre me va a comer. Porque el tigre pesa incluso más de 575 libras. Yo he visto unos en vivo, las patas son de este tamaño y cada garra es más larga que mis dedos. Los colmillos son de largo de mis dedos. Y se miran, parecen fisioculturistas los tigres, son enormes y musculosos. Y le dije, ¿cuál es la mejor manera de vencer un tigre? No sé. Y me dijo Noé, la mejor manera de vencer un tigre es no estar donde está el tigre. Esa es la mejor manera. Porque si yo estoy enfrente de un tigre y me peleo con él, de 100 veces 100 va a ganar el tigre. Así es con el pecado. La mejor manera de vencer el pecado es no estar donde está el pecado. Si yo tengo entornos en mi vida que están llenos de pecado, voy a terminar pecando. Si yo tengo amigos que son pervertidos sexuales, voy a terminar cometiendo perversiones sexuales. Si yo tengo amigos borrachos y drogadictos, voy a terminar borracho y consumiendo drogas. Si yo tengo amigos ladrones, voy a terminar preso con ellos aunque no sea ladrón. O a terminar siendo ladrón también. Ahí tengo otra anécdota de eso, pero para otro día. Yo tenía amigos así. Vamos a robar al súper. Sí, dijo Juan Bobo, allá íbamos todos a robar.
¿Qué necesidad tenía yo de andar robando en un súper? Tenía como 10 años. ¿Por qué? Porque los medios en los que nos movemos nos empujan hacia lo malo, cuando son medios llenos de maldad. Por eso es que es mejor no tener amigos que tener malos amigos. Las redes sociales empujan a un montón de cosas. Ahí ustedes van a internet y buscan cualquier cosa mala que busquen, la hayan. A los tesalonicenses les dijo Pablo, apártense de toda apariencia de mal. Parece malo, apártense. Ni siquiera averigüen si de veras es malo. Parece malo, apártense. Eso está en 1 de Tesalonicenses 5:22, por si anotan. Y ahí en Apocalipsis dice el libro, salgan de ella, pueblo mío, dirigiéndose a la iglesia. Y diciendo que salgan de la Babilonia. No sean parte de ella, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados. Apocalipsis 18:4. Ahí en Romanos 13, donde más o menos estamos, dice en el versículo 14, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. No hagan provisión, es decir, no lleven provisiones para pecar. No hay que estar, por si acaso voy a estar preparado para pecar, por si me dan ganas de pecar más tarde. No llevamos provisiones para el pecado, nos vestimos de Jesús. Ahí está el tigre, pero yo no estoy. Ahí está el pecado, pero yo estoy en otro lado. Así se vence a un tigre. Así se vence el pecado. Nuestro proceso de metamorfosis sigue, continúa, cada día. Dos cosas que vamos a parar. Nuestra muerte o que venga Jesús. Ojalá que sea la segunda. Pero dos cosas, o nuestra muerte o que venga Jesús. Mientras tanto seguimos. Seguimos. A los Efesios les dijo Pablo en 4:24, cerca de donde hemos estado. Les dice más de lo mismo. Dice, vístanse del nuevo hombre. En griego dice hombre, pero el uso en gramatical se refiere a del nuevo ser humano. Del nuevo ser, que ha sido creado a semejanza de Dios. Ahora ya no solo en apariencia, sino también en esencia, porque dice, en justicia y santidad de verdad. Por lo cual, dejando la mentira, el padre de mentira, el mismo padre del pecado, el mismo príncipe de la potestad del aire, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. A veces nos cuesta eso, cuesta ser miembros los unos de los otros. Es el problema que hay en las congregaciones, que pareciera que son miembros cancerígenos unos contra otros a veces. Pasa. Pero cuando una parte del cuerpo duele, todo el cuerpo duele. Lili tiene una perrita nueva y pasan jugando de morderse y todo, y por aquí le ha dejado un morete. Y me lo enseñó y yo le digo, ¿y te duele? Sí, a ver. Y, ¡ay! Eso, sí me duele. ¿Y dónde aquí más? Y yo le tocaba y ahí no le dolía. Entonces le volví a tocar el morete y ahí sí le dolía. ¿No? Solo aquí dolía, pero todo el cuerpo lo sentía. Porque somos uno, parte de los otros. Y eso no es poema. Somos unos, parte de los otros. No es un poema, no es una frase linda, es la realidad de las cosas. No es como en las empresas que le dicen a uno cuando uno llega, aquí todos somos una familia. Y todos somos familia. Y a los 2 meses le meten una patada a uno y lo echan y dicen, pero ¿y qué no somos familia? No hay más familia. No es así en la iglesia. La iglesia es un solo cuerpo y el cuerpo es de Cristo. Y todos somos miembros de ese único cuerpo. Por eso somos parte los unos de los otros. Y eso es una verdad, no una frasecita.
Es así como debemos vivir. Y la metamorfosis, ahí hay otra razón por la cual no dejar de congregarnos es valioso. No dejar de ser parte de la unidad, porque somos unos parte de los otros. Y mi proceso se ayuda con el de ustedes y el de ustedes con el mío. Todos contribuimos al proceso de todos. Dios lo dispuso así. Por eso es bien feo cuando en las congregaciones no son sanas, no son limpias, no son puras, porque contribuyen al sistematizo del que hablábamos al principio y no al metamorfo. Contribuyen a conformarnos a este mundo en vez de transformarnos para ser parte del reino de Dios. Nosotros sentimos esa diferencia. Estuvimos un montón de años ahí en Belice y solo 4. Y después 5 a la distancia, 6 y 7. Y volvimos acá y ya somos más. ¿No? Y se siente bonito. Y hemos cambiado, hemos empezado a hacer cosas distintas que no hacíamos hace un año. Y ahí vamos. Porque somos uno, parte de los otros, y solitos podemos, pero juntos podemos más. Podemos más. Por eso Jesús nos dejó un archipiélago. Y todos van a ser islitas en ese archipiélago, sino un solo cuerpo. ¿No? Un solo cuerpo. No hay esfuerzo sin premio. No es que trabajamos por el premio, pero hay un premio. Muchas veces se habla del premio. Aquí está una de esas tantas veces. Apocalipsis 21:6. Apocalipsis 21:6. No es que trabajemos por el premio, pero hay un premio. Apocalipsis 21:6 dice en la segunda parte, al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Sigamos adelante, juntos, juntos. Aún queda un camino por andar. La metamorfosis nuestra está en proceso. No se desanimen, porque todavía no somos perfectamente santos y justos. No quiere decir que no estamos en proceso. Seguimos avanzando y cada vez somos más plenos y menos imperfectos. Es un proceso. A veces necesitamos la ayuda de otros, los unos de los otros. A veces podemos dar ayuda y a veces necesitamos recibirla. Pero en los dos casos se necesita de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de nuestro amor a Dios en acción. Porque un día seremos como Él. Un día de estos. Un día. Pronto. Pronto.